Bendiciones a todos mis amados hermanos. En esta preciosa hora damos el más alto honor al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo que inspiró la Escritura y sigue inspirando a hombres de Dios para traer la palabra, el mensaje, la enseñanza. Y en Efesios capítulo 4 y el verso 11, nosotros vemos una de esas ramas al maestro, pastores y maestros, que el Espíritu Santo, conforme Él quiere, Él da esos dones para que nosotros, como cuerpo de Cristo, podamos edificarnos y ministrarnos los unos a los otros. Bien, siempre reciban un saludo a todos mis amados hermanos y amigos y familiares alrededor del mundo, a donde quiera que esta corta reflexión de la Escritura pueda llegar. Que el Dios del cielo te bendiga, te fortalezca, te exhorte a seguir siempre en la brecha, en el camino de la salvación. Somos la Iglesia de Jesucristo, Ministerio Apostólico y Profético Fe en Acción, donde está pastoreando nuestro pastor Salvador Yada Cañas Luna. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, puede venir a la iglesia de nosotros. Y si no, puede buscar una iglesia cerca de su casita, pero congréguese. La Biblia dice no dejar de congregados como algunos tienen por costumbre. Es muy importante que nosotros siempre estemos pendientes de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere enseñarnos, de lo que Dios quiere decirnos. Déjeme decirle algo, amigo y hermano que me escuchas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde Isaías capítulo 5 verso 20 dice que los hombres a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué nosotros, como conocedores de la verdad del Señor, de las Santas Escrituras, como conocedores de la palabra del eterno Dios, qué usted y yo podemos hacer? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, el Señor inspiró, el Espíritu Santo habló por boca del apóstol Pablo y dice que es necesario que nosotros, usted y yo, que conocemos el Evangelio, que somos la asamblea del eterno Dios, oremos por todos los hombres que están en eminencia, y no solamente por ellos, por los que están y por los que no están. Que oremos para que el entendimiento que ha sido cegado por el príncipe del aire sea quitado y que ellos puedan ver la luz del Señor, la luz del Mesías, la luz de Jesucristo, de lo que el Señor hizo por ellos en la cruz del Calvario. Entonces la oración tiene poder. La oración tiene poder. Y de eso quiero compartir hoy un poquito. Hay mucho, pero una corta reflexión, la esencia. Si usted se da cuenta, yo en estos días Dios me ha ministrado a mí de estar en su presencia, de llegar al lugar santo de Dios con un corazón puro, con manos limpias. Pero ¿cómo hago yo todo eso? A través de la oración. Los discípulos del Señor, los discípulos de Cristo, en Mateo capítulo 6 y el verso 6, ellos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor, como el maestro de las Escrituras, dice la Escritura que les empezó a enseñar. Pero una de las cosas más importantes que menciona en la oración de Jesús en Mateo capítulo 6, verso 6, son tres palabras que
Yo he estado meditando en ellas y algún día de esto vamos a hablar de ellas. Y es que al final de la oración, el Señor declara: porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino y porque tuyo es la gloria. Entonces, lo que Dios está diciendo es que a través de la oración, cuando vamos a la oración legalmente, reconociendo quiénes somos y quién es nuestro Dios, eso lo habla en los primeros versos de Mateo capítulo 6, cuando el Señor estaba hablando de la oración. Tenemos acceso a esas tres cosas: al reino, al poder, a su presencia, a su gloria. Y si hay algo que mueve el mundo físico, que mueve el mundo de los hombres, son esas tres cosas. El reino de Dios es mayor que el reino de los hombres, que el reino de Satanás. El poder de Dios es mayor que el poder de los hombres, que el poder de Satanás. La gloria del Señor, la presencia de Dios es la única que puede reinar y transmitirle a los hombres la satisfacción, la paz que nosotros necesitamos. Por eso el Señor dijo: oren. La Escritura dice: orar sin cesar, orando en todo tiempo. Solamente a través de la oración es que nosotros podemos profundizarnos en lo que es el conocimiento, la presencia, la revelación del Señor. Por eso, qué interesante es, porque fíjese, hermano, de que en Romanos capítulo 11, del 33 al 36, dice: oh profundidades de la sabiduría, de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Hay profundidades en Dios que nosotros solamente las vamos a experimentar a través de la oración en el Señor. Cuando un hombre y una mujer ora, ayuna, se intimida con Dios a profundidad, empieza a descubrir esas profundidades del Señor. Empieza a ver revelación, intimidad con el Dios del cielo. Y si hay algo que yo quiero recalcar en esta tarde, en esta mañana, en esta noche para algunos, es que necesitamos estar en la presencia de Dios, pero de verdad, hermano, porque si no entramos al lugar santísimo, si no entramos como debe de ser, tenemos serios problemas porque no hay revelación. Estaremos pasando como los días de Samuel, que escaseaba la palabra y la visión del Señor. Estaremos como los días de Elí, que no había respeto por las cosas santas de Dios. Y la Biblia dice que un pueblo sin la revelación se desenfrena. ¿Cuántas sectas, cuántas doctrinas de demonios han salido y la gente las cree hasta el día de hoy porque no ha habido una intimidad con el Dios del cielo y de la tierra? Nosotros no servimos a ninguna potestad, ningún Dios falso. Nosotros servimos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y ningún poder de las tinieblas, ninguna potestad de Satanás, ni el mismo infierno podrá detener el evangelio de Jesucristo. Ahora en el siglo XXI han salido una infinidad de enseñanzas demoníacas en contra del evangelio, en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Preguntémonos por qué. Porque el diablo está airado, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Yo conozco gente que estaban en este evangelio, ahora niegan la fe. Entonces, a través de la oración nosotros podemos hacer algo. Quiero que vaya conmigo, si usted tiene una Biblia por allí, en Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, dice la Escritura así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero hablar de la oración de silicio. La oración del silicio. Dice así la Escritura: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos,
en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Y este es el punto clave que yo quiero trabajar y con la ayuda del Señor. Y me volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole. Mire la forma en que este hombre buscó a Dios: en oración y en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Qué interesante. Daniel es reconocido en la Escritura por un hombre de oración. De hecho, una de las pruebas más difíciles que le vino a Daniel fue por causa de buscar a su Dios. La Biblia enseña, haciendo una introducción breve, que los sátrapas y todos aquellos que eran enemigos de Daniel pusieron una trampa y hicieron un edicto que iba en contra de la fe de Daniel, porque habían buscado alguna tacha en él y no habían hallado ni una. Y la única tacha en la que podían hallarle era con respecto a su Dios, dice la Escritura. Y la Biblia enseña que se declaró el edicto por el rey se dio cuenta, quiso librarlo, pero no pudo, porque estaba escrito en la ley de Media y de Persia que cuando un rey sellaba con su anillo esa ley, nadie la podía quebrantar. Y dice la Escritura que mandaron a Daniel al pozo de los leones, y vemos cómo Daniel dice que el Señor mandó a su ángel para librarlo, y no le pasó nada, porque era un hombre íntegro y puro y fiel a Dios, y Dios tenía un largo camino que Daniel tenía que recorrer en los diferentes reinos que operaban en los tiempos de los 70 años de la cautividad de Judá. También Daniel, cuando pidieron la interpretación del sueño, dice la Escritura que él clamó esa noche y fue oído por el Dios cuya comunión no tiene con la carne, sino con el Espíritu. O sea, en otras palabras, era un hombre de oración. Era un hombre que oía la voz de Dios, que tenía visiones, que tenía sueños. Pero era un hombre que en el capítulo 1 de Daniel dice que él había propuesto en su corazón no contaminarse, vivir en integridad, en santidad, en obediencia al Creador, a pesar de las circunstancias que lo estuvieran rodeando. La Escritura dice bien claro que este hombre no solamente oraba a Dios, sino que también conocía las profecías. Era un hombre entendido en muchas cosas, y dentro de esas cosas era entendido en la Escritura. Por eso él dice en Daniel, en el capítulo 9 y el verso 2: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. ¿Por qué 70 años?
Cuando usted medita un poquito en el libro de Levíticos y algunas profecías, usted se va a dar cuenta que hubo un tiempo en que Israel no dejó descansar la tierra, y algunos estudiosos y expertos en las profecías dicen que era exactamente los 70 años que Israel le debía a Dios de no haber dejado descansar la tierra. Y no solamente eso, sino que también habían hecho pecados abominables a Dios. Y uno de los pecados que usted lo encuentra en las referencias de Esdras y de Nehemías era que ellos habían dado sus hijos y sus hijas a los cananeos, a los jebuseos, todas esas naciones que estaban al otro lado del Jordán, donde estaba la tierra prometida. Y este hombre Daniel se dio cuenta de lo que estaba escrito y que el tiempo se había cumplido, y hizo una de las oraciones más poderosas, parecidas a las de Nehemías. Por eso yo le puse oraciones con profunda tristeza y lamentación en silicio. La oración del silicio. Mire lo que dice la Escritura. En Daniel capítulo 9, verso 3. Y me volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Cuál es la traducción de silicio? Vestir de silicio es una tela oscura y áspera, tejida generalmente con pelo de cabra o de camello. Era un símbolo de profunda tristeza y lamentación. Por eso le puse oraciones con profunda tristeza y lamentación, la oración del silicio. Y parece que a veces se la usaba alrededor de la cintura como un cinto, pero pudo haber sido empleado también como un manto suelto que cubría la mayor parte del cuerpo. A veces la persona que estaba de duelo rasgaba sus ropas antes de ponerse el silicio simbólico, que en algunos casos se usaba directamente sobre los pies. Los que se vestían de él con frecuencia se ponían ceniza sobre sí mismos y se acostaban sobre ellas. Y usted puede ver algunos. A veces se echaban sobre la tierra encima. El rey de Nínive puso silicio y se sentó sobre la ceniza para demostrar su arrepentimiento y su temor por el juicio inminente. ¿Qué es la oración de silicio? Es venir ante Dios con una profunda tristeza y lamentación, en ruego y ayuno por su presencia y cabot. Cuando usted lee todos los versos, y después los vamos a leer en otra oportunidad, se va a dar cuenta que había llegado una desolación tan terrible a Israel que era lamentable. Era difícil de creer. Pero me llamó la atención en Daniel capítulo 9, en el verso 20, miren lo que dice Daniel. Dice así Daniel capítulo 9 y verso 20. Aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado. Fíjese que Daniel, le aseguro que Daniel no era pecador, pero él se puso a interceder por el pueblo. Y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor por el monte santo de mi Dios. Verso 21.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría e entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Cuando un hombre y una mujer se humilla de corazón delante de su Dios, con lamentación y con tristeza, como lo hizo el rey de Nínive, el Dios del cielo oye. Dice la Escritura: lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, entre la entrada del altar. Es tiempo de gemir, es tiempo de llorar, es tiempo de lamentar de las cosas que estamos viendo como pueblo de Dios en las iglesias de Cristo, para que venga la presencia de Dios y nos visite. Ha habido mucho pecado, ha habido mucha contaminación en los altares, pero Dios está levantando un remanente para poder llamar al pueblo a la oración de ayuno, ruego y cilicio, que es una oración con profunda tristeza y lamentación, porque Dios nos haga volver al estado en que estábamos antes. ¿Qué podemos aprender de esto? Que cuando buscamos a Dios, Él es fiel y justo para respondernos. No importa la condición que estés, si tan solo te atreves a creer, si tan solo te arrepientes de corazón, si tan solo buscas a Dios de corazón, entonces verás la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté contigo. Hasta la próxima, mis amados hermanos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Amén.